Quería que nos contara, si usted pone en paralelo esa tarea de investigación histórica que ha hecho, por ejemplo, respecto a la conquista, esa tarea que usted empezó con Bodas de Sangre, y ahora ponemos enfrente la tarea de investigar, pero su propia historia, su propia familia. ¿Cómo son esos dos roles, el de investigador de la historia de América y el investigador de su historia? Bueno, yo no me siento investigador casi que ni en un campo ni en el otro. Yo me siento como curioso, ¿no? Yo busco, pero no puedo decir que busque exhaustivamente, sino que me dejo atraer. Sin embargo, es riguroso también en su búsqueda. Hasta donde es necesario. Cuando escribí Ursúa, por ejemplo, sentí que la necesidad de rigor era absoluta, entonces me documenté al máximo, porque parecía estar hablando de un hombre, que es Ursúa. Sí. Estaba hablando del surgimiento de una nación, que es Colombia, ¿no? Esa novela ocurre en todas partes a la vez, ¿no? Hay episodios en esa novela en el Cabo de la Vela, en Putumayo, en el Amazonas, en Cartagena, en el Sinú, en Ayapel, por el Cañón del Cauca, por el Valle del Magdalena, en la Sabana, en todas partes, porque el país fue dibujado inicialmente por unas cabalgatas y por unos hechos y por unos episodios y por unos choques culturales tremendos. Entonces, claro, era muy necesario para mí documentarme y saber cómo fue la guerra con los chitareros en Pamplona y cómo fue la guerra con los musos en el Magdalena Medio y cómo fue la guerra con los gualíes en Mariquita y cómo fue. Entonces, el país iba brotando al ritmo de esos acontecimientos, ¿no? Pero hay otros momentos en los que siento que el rigor histórico pesa menos que la lectura de unos símbolos, ¿no? O que la deducción de unas fuerzas históricas. Y de todas maneras, no se está reconstruyendo solamente el pasado en estos libros, ¿no? Reconstruir el pasado, digamos, en la ficción, es una manera de mirar el presente. Yo, por ejemplo, escribí estas novelas sobre el Amazonas, sobre los primeros viajes al Amazonas, Sí. no tanto para hablar del siglo XVI, sino para interrogar lo que estamos haciendo hoy con el Amazonas. Como el Amazonas es mi principal preocupación en el mundo moderno y la conservación de la naturaleza, la primera preocupación de la humanidad de hoy, yo escribo estos libros sobre el siglo XVI para preguntarme cuándo empezó todo, en qué momento llegó al Amazonas una manera de entender el mundo que ya no era convivir con él, sino explotarlo, dominarlo, saquearlo, conquistar. O sea, como esa locura con la que inicia esa expedición de Orellana y todo este descubrimiento persiste, ¿no? Claro, Obviamente hoy de manera masiva. Fue el comienzo de esto, pero tiene la misma lógica. Esa misma lógica de que el ser humano llegó a dominar el mundo y no a conocerlo o a convivir con él como podían hacerlo los pueblos indígenas, ¿no? Sino a dominarlo y a saquearlo, ¿no? Y eso que que mencioné en El País de la Canela, de que encontraron la selva amazónica y sintieron mucha decepción porque esperaban encontrar un bosque de una sola especie, de canela. ¿No? Porque eso sí les parecía rentable. Y sin embargo la diversidad del Amazonas es la mayor riqueza de este mundo. Claro. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.